Si a esto le sumamos las palabras delirantes del enviado de la izquierda antes de morir, el objetivo del misterioso maestro es probablemente el origen del inframundo sellado en la base de la torre. ¿El origen del inframundo? El corazón de Ethan se encogió. Recordó el aura escalofriante que había sentido en la antigua tumba de Shu occidental, idéntica al poder del inframundo del que se rumoreaba que podía devorarlo todo. ¿Podría ser que el sello de la torre de sellado de demonios se haya aflojado? El maestro Etananji se acarició la barba, con los ojos llenos de preocupación. Me temo que no es tan sencillo como aflojarlo. Los antiguos registros de Penglai afirman que la torre de bloqueo demoníaco está suprimida por la antigua espada inmortal, espada supresora de demonios. Si la espada supresora de demonios muestra alguna actividad inusual, el sello se agrietará. Y la anterior codicia de la secta de la sombra sangrienta por la espada supresora de demonios probablemente tenía como objetivo romper el sello. Lindsay se puso de pie repentinamente y colocó sobre la mesa un ejemplar de gusano Gu que había traído de la aldea Gu de Nanzao. Este es un Gu del inframundo que el hermano Ling Yun recolectó en las afueras de la aldea Gu. El cuerpo del gusano es negro, del mismo color que el pasaje del inframundo, y puede buscar almas vivientes de forma autónoma. Lo más aterrador es que el ciclo de puesta de huevos de estos gusanos Gu se está acortando. Si se les permite propagarse, en un mes, la mitad del mundo de la espada inmortal será erosionada por el Gu del inframundo. Ethan reconoció el espécimen, y la tenue luz del dominio de la espada de la fuente espiritual envolvió automáticamente el cuerpo del insecto. Bajo la luz azul verdosa, pequeños patrones negros emergieron en el interior del gusano Gu, idénticos a las runas encontradas en las fisuras de la antigua tumba en Shu occidental. Estos patrones son guías del inframundo, capaces de guiar el poder del inframundo para transformar a los seres vivos. Parece que el maestro no solo quiere abrir el pasaje al inframundo, sino que también está cultivando en secreto un ejército capaz de adaptarse a su poder. El silencio se apoderó del salón principal, y los rostros de los líderes de las sectas reflejaban solemnidad. El líder de la secta Nanzao habló primero. La aldea de la brujería ha sido vecina de nuestra secta durante generaciones, pero ahora ha sido corrompida por el poder del inframundo. Estoy dispuesto a guiar a mis discípulos para resistir de frente y ganar tiempo para que la alianza investigue la torre de encerrado de demonios. Nuestra secta Kunlun está dispuesta a proporcionar el espejo Kunlun, que puede revelar pronto los puntos débiles del pasaje del inframundo. Nuestra montaña Kinchen está dispuesta a asumir la responsabilidad de refinar la píldora rompemales para mejorar las habilidades antimal de los discípulos de todas las sectas. Los líderes de las sectas expresaron sus opiniones, y el ambiente en la sala del consejo pasó gradualmente de solemne a entusiasta. El maestro Kingswan miró a Ethan con los ojos llenos de expectación. Joven amigo Ethan, la torre de la captura de demonios es de suma importancia y debe ser explorada por nuestras fuerzas más poderosas. ¿Estás dispuesto a asumir esta gran responsabilidad? Ethan sujetó con fuerza la espada del inframundo azul. El corazón de la fuente espiritual en la espada resonó intensamente con el alma de la misma, como si hiciera eco de su determinación. Estoy dispuesto a ir. Pero el sellado de la torre de encerrado demoníaco es de suma importancia, y la alianza debe brindar su apoyo. La secta Nanzao debe contener la aldea de la hechicería, la secta Kunlun debe usar el espejo Kunlun para localizar el pasaje del inframundo, y las demás sectas deben encargarse de eliminar los espíritus malignos en el camino para asegurar que la ruta de exploración esté despejada. Todos estuvieron de acuerdo y rápidamente idearon un plan detallado. 3 días después, Ethan, Lim Yun y Lim Zide formarían el equipo de exploración de la torre de bloqueo demoníaco para infiltrarse en la parte inferior de la torre con la ayuda del espejo Kunlun. La secta Nanzao y la montaña Kinchen establecerían defensas fuera de la torre para interceptar cualquier posible criatura del inframundo. Y los daoístas Kingswan y Etananji estarían apostados en la montaña Shu para coordinar la situación general y estar listos para brindar apoyo en cualquier momento. Después de la reunión, Ethan se dirigió solo a la tumba de la espada de la montaña Shu. Allí yacían enterradas las espadas de generaciones de cultivadores de la montaña Shu, y el aire estaba impregnado de la intención de la espada y la energía espiritual. Colocó la espada del inframundo azul horizontalmente sobre el altar. La luz azul verdosa del corazón de la fuente espiritual se entrelazó con la intención de la espada de la tumba de la espada, formando un capullo de luz semitransparente. Su clara percepción, propia de la espada, se extendió por todo el capullo, y pareció oír los susurros de incontables espadas antiguas, que relataban las feroces batallas libradas contra las fuerzas del inframundo en tiempos remotos.
Qingming, el camino que nos espera será aún más difícil. Ethan acarició suavemente la espada, y el alma de esta emitió una cálida vibración, como si respondiera a sus preocupaciones. Pero mientras estés aquí, y mientras nuestros aliados estén aquí, creo que sin duda podremos defender la torre de encierro demoníaco y todo el mundo de la espada inmortal. De repente, la espada del inframundo azul emitió un grito de espada claro y melodioso, su luz se intensificó al fusionarse con la intención de espada de la tumba de la espada. Ethan pudo sentir claramente cómo el poder del alma de la espada aumentaba rápidamente, el alcance del dominio de la espada de la fuente espiritual se expandía silenciosamente a 2000 metros, y el efecto de aprisionamiento de la fuente espiritual se regresaba más estable. Esto era el reconocimiento de la intención de espada de la tumba de la espada de sus creencias protectoras, y también la respuesta más contundente de la espada del inframundo azul a la gran batalla que se avecinaba. 3 días después, a las puertas del monte Shu, Ethan, Lim Yun y Lim Tide estaban listos para partir. La espada Qingming colgaba en diagonal a la espalda de Ethan, y la luz del corazón de la fuente espiritual reflejaba el colgante de jade de concha marina de Lim Shi y la espada larga del monte Shu de Lim Yun. Los líderes de las distintas sectas los despidieron personalmente. El taoísta King Xuan le entregó una réplica de la vaina de la espada supresora de demonios. Esta vaina puede protegerte temporalmente de la percepción del poder del inframundo, ayudándote a infiltrarte con éxito en la base de la torre. Recuerda, si el sello se rompe, no luches de frente. Contáctanos inmediatamente usando el colgante de comunicación espiritual. Ethan apoyó la vaina de la espada y se acercó solemnemente. Los tres abordaron la nave espiritual y volaron hacia la torre de la atrapación demoníaca. La nave surcó el mar de nubes, con discípulos de diversas sectas observándolos a sus espaldas, y peligros desconocidos y la misión de protección por delante. Ethan se mantuvo de pie en la proa, contemplando el contorno que se despejaba gradualmente de la torre de la atrapación demoníaca en la distancia, y presionó con fuerza la espada del inframundo azul en su mano. Sabía que una batalla decisiva sobre la supervivencia del mundo de la espada inmortal había comenzado silenciosamente a la sombra de la torre de la atrapación demoníaca. Capítulo 140. Las nubes oscuras bajo la torre de sellado de demonios y el repentino ataque del Gudil inframundo. Las nubes oscuras bajo la torre selladora de demonios y el repentino ataque del Gudil inframundo. La nave espiritual atravesó las nubes, y el contorno de la torre selladora de demonios se hizo cada vez más nítido. Esta imponente estructura, construida con antiguas piedras divinas, se elevaba hacia el cielo, su superficie marcada por la erosión del tiempo. Las runas, originalmente usadas para suprimir espíritus malignos, ahora brillaban con una tenue luz gris, como el último aliento de un moribundo. Ethan activó su claridad del corazón de la espada, y sus sentidos penetraron la torre. El poder del inframundo sellado en la base de la torre se agitaba como agua negra hirviendo, y varias finas grietas negras se extendían a lo largo de las paredes de la torre, como los colmillos al descubierto de una bestia gigante. Algo no anda bien. Lin Yun detuvo de repente la barca espiritual, con el ceño fruncido. ¿Por qué la energía espiritual alrededor de la torre de encerrado demoníaco se ha debilitado tanto? Incluso la matriz protectora establecida por el monte Shu ha perdido su brillo. Lim Si sacó de su pecho un colgante de jade con forma de concha marina. La luz azul en la superficie del colgante parpadeó violentamente, incluso temblando ligeramente. Es el poder del inframundo devorando energía espiritual. La energía espiritual de la formación de la torre protectora se está agotando rápidamente. Si esto continúa, el sello se romperá por completo antes de que podamos siquiera infiltrarnos. Ethan tomó una decisión rápida. La barca espiritual aterrizará en el bosque de bambú al oeste de la torre. Hay un pasadizo secreto dejado por los discípulos de la montaña Shu que lleva directamente a la base de la torre. Hermano Ling Yun, usa la técnica de espada de la montaña Shu para eliminar a las criaturas del inframundo en el camino. Señorita Lingxi, usa el talismán de la fuente espiritual para reforzar el pasadizo secreto e impedir que el poder del inframundo se filtre. Yo me encargaré de revisar el sello. Si encuentra algo inusual, usaré inmediatamente el colgante de comunicación espiritual para enviar un mensaje. La barca espiritual aterrizó suavemente en el bosque de bambú. La entrada al pasadizo secreto estaba oculta tras una enorme roca, con una puerta de piedra grabada con el talismán supresor del mal, único del monte Shu. Ethan fijó la réplica de la vaina de espada que le había dado el taoísta King Xuan a la puerta de piedra. La vaina emitió una tenue luz dorada, en sintonía con el talismán. La puerta de piedra se abrió lentamente hacia ambos lados, revelando un profundo pasadizo.
El pasaje estaba impregnado de una aura densa y fantasmal. Las antorchas de las paredes se apagaban al instante, dejando solo la tenue luz azul del colgante de jade de concha marina Linxit para iluminar el espacio. Los tres apenas habían dado unos pasos cuando un leve temblor surgió repentinamente del suelo. Innumerables gus negros del inframundo brotaron de la tierra a ambos lados del pasaje, abalanzándose sobre ellos como una marea. Cuidado. Es un gu del inframundo, exclamó Linxi, sacando un talismán de la fuente espiritual. En el instante en que el talismán se activó, la energía espiritual azul verdosa de la fuente formó una barrera que permaneció temporalmente a los gusanos gu fuera. Sin embargo, la cantidad de gu del inframundo superó con creces las expectativas, y la barrera se abrió rápidamente, dejando innumerables agujeros diminutos. Los cuerpos negros de los gusanos, como tinta que fluye, se derramaron sin cesar por los agujeros. Ethan sujetó con fuerza la espada del inframundo azul, y el dominio de la espada de la fuente espiritual se desplegó al instante. Una luz azul y verde envolvió el pasaje, y el gu del inframundo se convulsionó violentamente al entrar en contacto con la luz, pero no se disolvió como se esperaba. Estos gusanos gu se habían adaptado a la energía espiritual de la fuente espiritual, solo que sus movimientos se volvieron un poco más lentos. Están evolucionando. Lim Yun blandió su espada contra los gusanos gu. La energía de la espada los cortó, partiéndolos en dos, pero de los extremos rotos brotaron más larvas diminutas. Los ataques ordinarios no los matarán. Tenemos que destruir el nido de la reina. La intención de espada de Ethan se fijó instantáneamente en las profundidades del pasaje. A 30 metros de distancia, en la esquina, una reina gu del inframundo del tamaño de una pelota de baloncesto se alzaba sobre la pared de roca, su cuerpo envuelto en hilos negros que conectaban todos los gusanos gu, como un centro de control para una marioneta. Señorita Linxi, use el talismán de la fuente espiritual para contener a los gusanos gu comunes. Hermano Ling Yun, venga conmigo a matar a la reina. Linxi lanzó inmediatamente todos los talismanes de la fuente espiritual al aire, formando una barrera circular que atrapó temporalmente a los gusanos gu. Ethan y Lim Yun aprovecharon la oportunidad de lanzarse al ataque con el paso Yangian, desenvainando simultáneamente la espada Kingmin y la espada larga Shusan. La luz de las espadas, imbuida de la energía espiritual de la fuente y la energía justa, arremetió con ferocidad contra la reina gu. La reina gu lanzó un chillido agudo, y los hilos negros surgieron repentinamente, intentando enredar las armas de los dos hombres. Ethan lo había previsto. La energía espiritual de su dominio de la espada de la fuente espiritual se condensaba en una hoja de luz, cortando los hilos mientras la espada del inframundo azul atravesaba con precisión el núcleo de la reina gu. Chisporoteo. En el instante en que la hoja la atravesó, el cuerpo de la reina gu se hinchó violentamente, un fluido negro salpicó, y todos los gu del inframundo, como marionetas sin control, se congelaron y murieron en el suelo. Tras resolver la crisis con los gusanos gu, los tres continuaron su ascenso hacia la base de la torre. Al final del pasaje, el núcleo de la torre selladora de demonios finalmente apareció ante sus ojos. Una enorme tablilla de cristal suspendida en el aire, inscrita con runas antiguas, el mismísimo sello supresor de demonios que había suprimido el origen del inframundo. En ese instante, la superficie de la tabla de cristal se cubrió de grietas negras, y el poder del inframundo, como serpientes venenosas, emergió de ellas, condensándose en rostros fantasmales distorsionados en el aire. El sello ya está roto en un tercio. La voz del maestro Ethan Anji resonó de arrepentimiento desde el colgante espiritual, llena de ansiedad. La fuente del manantial espiritual de Penglai está en camino. Debes resistir hasta que lleguen los refuerzos. Ethan insertó la espada del inframundo azul en la ranura junto a la tablilla de cristal, y la luz azul verdosa del corazón de la fuente espiritual fluyó hacia el sello a través de la ranura. Las grietas en la tablilla de cristal dejaron de propagarse temporalmente, y la oleada de poder del inframundo también redujo un poco. Pero justo entonces, un temblor violento provino repentinamente de la entrada del pasaje, y una figura vestida con armadura negra entró lentamente. Su poder del inframundo era tan denso que era imposible disiparlo, y la larga lanza en su mano brillaba con una oscuridad capaz de devorar la luz. Por fin te estábamos esperando. La voz del hombre con armadura era ronca mientras apuntaba su lanza a Ethan. Nuestro señor me pidió que te agradeciera por haber despejado los obstáculos fuera de la torre. Ahora es tu turno de convertirte en un sacrificio para el pasaje del inframundo. Ethan sujetó con fuerza la espada del inframundo azul, y la luz del dominio de la espada de la fuente espiritual se intensificó.
Podía sentir que la fuerza del hombre acorazado superaba con creces la de cualquier enemigo que hubiera conocido, incluso la del alma remanente del ancestro de la sombra sangrienta. Pero no retrocedió. El origen del inframundo tras la estela de cristal estaba relacionado con la seguridad de todo el mundo de la espada inmortal. Aunque significara luchar con todas sus fuerzas, debía defender esta última línea de defensa. Si quieres superarme, primero tendrás que derrotar mi espada. Rugió Ethan, y la espada del inframundo azul se transformó en un rayo de luz azul que se abalanzó sobre el hombre acorazado. En el instante en que la luz de la espada impactó contra la lanza oscura, toda la torre selladora de demonios se estremeció, y la batalla definitiva que determinaría la supervivencia del mundo de la espada inmortal dio comienzo oficialmente. Capítulo 141. La feroz batalla en el fondo de la torre selladora de demonios y la inquietud del origen del inframundo. La feroz batalla en el fondo de la torre selladora de demonios y la inquietud del origen del inframundo. El espacio al pie de la torre selladora de demonios tembló violentamente por el choque de las dos fuerzas. La luz azul verdosa de la espada del inframundo azul se entrelazó con el inquietante resplandor de la lanza oscura, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes de roca. La mano de Ethan, que sujetaba la empuñadura de la espada, se entumeció ligeramente. El poder del inframundo que emanaba de la lanza del hombre acorazado se sentía como una corriente fría tangible, que se extendía a lo largo de la hoja e intentaba congelar sus meridianos. Tu espada es formidable, sin duda, pero lamentablemente, no puede resistir el poder del inframundo. El hombre con armadura se burló, y su lanza se lanzó horizontalmente con un sonido cortante y desgarrador, apuntando directamente a la cintura de Ethan. El golpe fue increíblemente rápido. En la nítida percepción de su corazón de espada, la energía oscura en la punta de la lanza incluso provocó una breve distorsión espacial, indicando claramente un movimiento letal imbuido con el poder del inframundo. Ethan no se atrevió a recibir el golpe de frente. Retrocedió rápidamente usando el paso Yangian, canalizando simultáneamente toda la energía espiritual del corazón de la fuente espiritual hacia la espada del inframundo azul. La luz de la espada se intensificó, condensándose en un escudo sagrado del fénix espiritual frente a él. Con un sordo estruendo, la lanza impactó contra el escudo. La luz azul verdosa fluctuó violentamente, pero el escudo no se hizo añicos. En cambio, el 30% de la energía oscura se reflejó, provocando que el brazo del hombre acorazado temblara y la lanza casi se le escapara de las manos. Imposible. ¿Cómo puedes desviar el poder del inframundo? Una mirada de incredulidad apareció en los ojos del hombre acorazado, y luego se puso aún más frenético. Entonces déjame mostrarte el poder de la devoración de almas del inframundo. Clavó su lanza en el suelo, y el poder del inframundo surgió como una marea, condensándose en innumerables tentáculos negros en el aire, que envolvieron a Ethan, Lim Yun y Lim Tide. Retírense rápidamente al monumento de cristal. Gritó Ethan, y el dominio de la espada de la fuente espiritual se expandió al instante, protegiendo a los dos que estaban detrás de él. Blandió la espada del inframundo azul, y la luz azul y verde de la hoja se transformó en cuchillas de luz, cortando los tentáculos atacantes. Pero el poder del inframundo era inagotable. Tan pronto como se cortaba un grupo, nuevos tentáculos brotaban del suelo, llegando incluso a corroer la luz del dominio de la espada de la fuente espiritual. Limxi sacó inmediatamente el colgante de jade con forma de concha y vertió en él la energía espiritual del manantial. Te ayudaré a estabilizar tu dominio de espada. Hermano Lingyun, aprovecha esta oportunidad para descubrir la debilidad del hombre acorazado. El colgante de jade emitía una deslumbrante luz azul y se fusionó con el dominio de espada del manantial espiritual. La luz del dominio de espada se estabilizó de nuevo e incluso pudo purificar activamente el poder del inframundo que se aproximaba. Lim Yun empuñó la espada larga de la montaña Shu, con la mirada fija en el casco del hombre acorazado. El punto más débil del poder del inframundo, donde el flujo de energía oscura era notable más lento que en otras zonas. Respiró hondo, concentrando su energía virtuosa en la punta de su espada, y aprovechando que el hombre acorazado se concentraba en manipular sus tentáculos, cargó hacia adelante como una flecha, apuntando su espada larga directamente a la abertura del casco. Estás buscando la muerte. Al percibir el peligro, el hombre con armadura esquivó el ataque mientras golpeaba simultáneamente el pecho de Lim Yun con un golpe de palma. Una energía negra se deslizó por el cuerpo de Lim Yun como una serpiente venenosa. Este gimió, salió disparado hacia atrás y se estrelló violentamente contra la pared de roca, mientras la sangre le corría por la comisura de los labios. Hermano Lingyun.
El corazón de Ethan se oprimió de ansiedad, y los ataques de la espada del inframundo azul se volvieron aún más feroces. Ya no se defendía pasivamente, sino que cargó contra el hombre acorazado. La energía espiritual del dominio de la espada de la fuente espiritual se condensa en una gigantesca espada de luz, que ataca con ferocidad al hombre acorazado. Este golpe fusionó el poder del origen de la fuente espiritual con el alma de la espada, e incluso el espectro de un fénix azul apareció dentro de la luz azul verdosa, portando un filo afilado capaz de extinguir el mal y destruir la maldad. La expresión del hombre con armadura cambió rígidamente, y rápidamente alzó su lanza para defenderse. Sonido metálico. El ensordecedor sonido del metal chocando resonó en la base de la torre. La energía oscura de la lanza se disipó rápidamente como nieve derretida, y aparecieron finas grietas en la armadura negra del hombre. Retrocedió tambaleándose, con los ojos llenos de terror. Esto es imposible, ¿cómo puedes poseer tal poder? Ethan no respondió, aprovechando su ventaja. La espada azul del inframundo trazó un arco en el aire, sus hojas de luz cayeron como una lluvia torrencial, cada golpe apuntando con precisión a los puntos débiles del hombre acorazado. Este comenzó a tener dificultades para defenderse. Cada vez aparecieron más grietas en su armadura, y el aura de poder del inframundo se debilitaba progresivamente. En ese instante, la tablilla de cristal tembló violentamente, las grietas negras de su superficie se ensancharon rápidamente y el aura del origen del inframundo se estalló como un volcán. Al ver esto, el hombre acorazado esbozó una sonrisa demente. Demasiado tarde. El origen del inframundo ha despertado. Aunque me compañeros, no podrás detenerlo. Se lanzó contra la tablilla de cristal, con la intención de romper el sello con su propio cuerpo. Ni se te ocurre. Exclamó Ethan con una mirada feroz. Canalizó toda la energía de su cuerpo en la espada del inframundo azul, y el fénix azul ilusorio de la espada extendiendo sus alas y se elevó hacia lo alto, lanzando un grito claro hacia el hombre acorazado. Un rayo de luz que atravesó el cielo se disparó, impactando con precisión en el pecho del hombre acorazado. Este lanzó un grito agudo, y su cuerpo, purificado por la energía espiritual del manantial, se convirtió en una voluta de humo negro y se disipó por completo. Tras derrotar al hombre acorazado, Ethan corrió inmediatamente hacia la tablilla de cristal e insertó la espada Kingmin en su ranura. La luz azul verdosa del corazón de la fuente espiritual se fusionó con la fuente espiritual transmitida desde el colgante espiritual por el daoísta Ethan Anji, como dos corrientes que desembocan en el mar. Las grietas en la tablilla de cristal finalmente dejaron de ensancharse y la agitación de la fuente del inframundo se redujo gradualmente. Lim Yun, apoyado por Lin Tide, se acercó, con el rostro aún pálido. Señor Ethan, ¿lo hemos logrado? Ethan observó el sello, que se había estabilizado temporalmente, y negó con la cabeza. Solo se ha estabilizado temporalmente. El origen del inframundo ha despertado. Si no encontramos la manera de suprimirlo por completo, el sello se romperá de nuevo en breve. Sacó su colgante espiritual y le dijo. Daoísta Qingxuan, Daoísta Ethan Anji, el sello de la torre de bloqueo demoníaco se ha estabilizado temporalmente, pero el origen del inframundo ha despertado. Solicito a la Alianza que convoque una reunión de emergencia de inmediato para discutir cómo resolver este problema por completo. La voz del maestro Qingxuan provino del colgante espiritual. Has trabajado duro. Los líderes de varias sectas te esperan en el monte Shu. Por favor, regresa lo antes posible para que podamos discutir juntos las contramedidas. Los tres empacaron sus pertenencias y salieron de la torre por el pasadizo secreto. La luz del sol se filtraba a través del bosque de bambú fuera de la torre selladora de demonios, pero no lograba disipar la tristeza que los embargaba. Ethan empuñaba la espada del inframundo azul y podía sentir claramente la inmensa energía del inframundo tras la tablilla de cristal, como una bestia dormida, lista para despertar en cualquier momento. Alzó la vista hacia el monte Shu, con el corazón rebosante de determinación. Sin importar las dificultades que se avecinaban, ni las conspiraciones de aquel misterioso maestro, se mantendría firme junto a la alianza justa para proteger la paz del mundo de los inmortales y las espadas. La espada azul del inframundo vibraba suavemente en su palma, su espíritu emanando un pulso cálido, como si le hiciera una promesa. Que triunfarían en esta guerra contra el poder del inframundo. Capítulo 143. El plan de emergencia de Susan y el método de sellado del origen del inframundo. La estrategia urgente del monte Shu y el método de sellado del origen del inframundo. Mientras la barca espiritual atravesaba el mar de nubes en el monte Shu, los discípulos principales de diversas sectas ya se habían reunido fuera de la sala del consejo.
Al ver regresar a Ethan y sus compañeros, los daoístas Qingshuan y Tananji se adelantaron rápidamente, con la mirada fija en el pálido rostro de Lin Yun, llenos de preocupación. ¿Cómo está la torre de bloqueo demoníaco? ¿Ha sido completamente controlado el origen del inframundo? Se ha estabilizado temporalmente, pero los peligros ocultos no han sido eliminados. Ethan sostenía la espada del inframundo azul horizontalmente frente a él. El aura persistente del inframundo que emanaba de la espada hacía que el aire circundante se sintiera frío. El sello de la tabla de cristal se ha roto en un tercio. El poder del origen del inframundo supera con creces las expectativas. La energía de manantial espiritual ordinaria solo puede calmar temporalmente su agitación, no suprimirla por completo. El grupo entró en la sala principal y se reunió de nuevo alrededor de la mesa de piedra. Ethan relató con detalle sus experiencias en el fondo de la torre del sellado de demonios, desde la evolución del gúdil inframundo y la fuerza de los hombres acorazados hasta la inquietud del origen del inframundo. Cada detalle hacía que las expresiones de los líderes de las sectas se volvieran cada vez más solemnes. El líder de la secta Nanzao acarició la campana de brujería que sostenía en su mano y habló primero. El poder del inframundo teme sobre todo al poder más puro y yang. Quizás podamos emular los tiempos antiguos y usar el poder original de cada secta para fortalecer conjuntamente el sello. No funcionará, dijo el maestro Etananji, sacudiendo la cabeza y sacando un antiguo libro amarillento. Según los antiguos libros de Penglai, el origen del inframundo surgió en tiempos remotos. En aquel entonces, las 5 sectas principales justas agotaron sus recursos para sofocarlo. Sin embargo, en 100 años, el cultivo de los discípulos de las sectas se estancó y estuvo a punto de ser víctimas de espíritus malignos. Ahora que los espíritus malignos nos rodean, no podemos repetir el mismo error. Limxi recordó algo de arrepentimiento y sacó de su pecho un núcleo de cristal negro extraído del cuerpo de la reina Gu del inframundo. Este núcleo de cristal contiene fragmentos del origen del inframundo. Quizás podemos estudiarlo a la inversa y encontrar una manera de contrarrestarlo. Ethan tomó el núcleo de cristal, y la tenue luz del dominio de la espada de la fuente espiritual lo envolvió automáticamente. Bajo la luz azul verdosa, un diminuto patrón dorado emergió dentro del núcleo de cristal, reflejando sutilmente la luz espiritual de la espada del inframundo azul. Este patrón, se parece exactamente a las runas supresoras del mal de los antiguos cultivadores de espadas. Sus ojos se iluminaron de repente. Si pudiéramos infundir el poder de varias sectas en la espada del inframundo azul, usando el espíritu de la espada como medio, combinado con las runas supresoras del mal, quizás podríamos crear un artefacto supresor del mal temporal para reemplazar temporalmente a la espada supresora de demonios. Los ojos del maestro Qingshuan brillaron de alegría. Este plan es factible. La espada del inframundo azul ya se ha fusionado con el corazón del manantial espiritual y contiene inherentemente el poder del Yang Supremo. Con el apoyo de los orígenes de varias sectas, bastará para suprimir temporalmente el origen del inframundo. Sin embargo, se necesitará tiempo para crear un artefacto supresor de demonios temporales. Durante este periodo, alguien deberá custodiar el sello de la torre de bloqueo de demonios. Yo iré. Se ofreció Lin Yun, con los ojos llenos de determinación a pesar de sus heridas aún sin curar. Conozco muy bien la técnica de la espada de la montaña Shu y puedo instalar la formación de la espada de la montaña Shu dentro de la torre para retrasar la propagación del poder del inframundo. Yo también iré. Limxi se puso de pie. El talismán de la fuente espiritual de Penglai puede purificar continuamente el aura del inframundo. Puedo ayudar a Ling Yun a fortalecer sus defensas. Ethan los miró a ambos, con una cálida sensación en el corazón. De acuerdo. El hermano Lin Yun y la señorita Limxi se encargarán de custodiar la torre de encerrado de demonios. Yo me quedaré en el monte Shu con los demás líderes de secta para crear artefactos temporales de supresión de demonios. Nos reuniremos en la torre de encerrado de demonios dentro de 3 días para reforzar el sello juntos. Durante los siguientes 3 días, toda la montaña Shu se encontró en un estado de intensa actividad. Los líderes de cada secta imbuyeron la espada del inframundo azul con el poder del origen de su secta. El espejo Kunlun de la secta Kunlun proporcionó estabilidad espacial, la campana de hechicería de la secta Nanzao brindó protección vital y la píldora exorcista de la montaña Qinchen incorporó poder purificador. Bajo la bendición de los diversos poderes originales, la luz azul verdosa de la espada del inframundo azul se volvió cada vez más brillante y la resonancia de su espíritu de espada se hizo más fuerte que nunca.
Ethan permaneció junto a la espada día y noche, guiando el poder para fusionarlo mediante su técnica de purificación del corazón de la espada. Cuando se inyectó el último rastro de poder primordial, la espada azul del inframundo emitió repentinamente un grito de espada claro y resonante, y complejas runas supresoras de demonios descubiertas en su hoja, que coincidieron a la perfección con los patrones dorados del núcleo de cristal. El anfitrión detectó la fusión del poder primordial de múltiples sectas. La espada azul del inframundo ha evolucionado a un arma supresora de demonios temporal, capaz de suprimir temporalmente el poder primordial del inframundo, aumentando su resistencia a las fuerzas del inframundo en un 200% y agregando el efecto repeler todos los males. Los objetivos de tipo maligno en una radio de 10,000 metros sufren continuamente daño de purificación listo. Exclamó emocionado el maestro King Xuan. El artefacto supresor de demonios temporales está terminado. Vayamos inmediatamente a la torre de encerrado de demonios. Cuando todos llegaron a la torre selladora de demonios, la formación de espadas de la montaña Shu, ubicada fuera de la torre, ya estaba plagada de grietas, y Lin Yun y Lin Shi luchaban por resistir el poder del inframundo que emanaba de su interior. Ethan alzó de inmediato la espada azul del inframundo, y la luz del artefacto supresor de demonios temporal surgió con fuerza, envolviendo instantáneamente toda la torre selladora de demonios con el efecto de retirada de todos los males. El poder del inframundo retrocedió como una marea, y las grietas en la formación de espadas se curaron lentamente bajo la luz. Rápido. Ahora. Ethan saltó al pie de la torre e insertó la espada azul del inframundo en la ranura junto a la tablilla de cristal. La luz del artefacto supresor de demonios fluyó hacia el sello a través de la ranura, curando rápidamente las grietas negras de la tablilla de cristal y calmando gradualmente la agitación del origen del inframundo. Al ver esto, los líderes de la secta vertieron su energía restante en la tablilla de cristal, formando una sólida barrera energética que vendió por completo el origen del inframundo. Una vez superada la crisis, todos respiran aliviados. Lin Yun ayudó a Lin a salir de la torre y, al contemplar la ahora pacífica torre selladora de demonios, una sonrisa de alivio apareció en su rostro. Lo logramos. Ethan diseñó la espada del inframundo azul. Aunque las runas supresoras de demonios en la hoja se habían atenuado, aún emitían un tenue resplandor. Sabía que era solo una victoria temporal. El misterioso maestro aún no había aparecido, y la amenaza del pasaje del inframundo no había sido eliminada por completo. Pero en ese momento, al ver a sus compañeros luchando a su lado y el mundo de la espada inmortal que se revitalizaba gradualmente, su corazón se llenó de esperanza. La alianza justa no puede disolverse, dijo repentinamente el maestro King Xuan, recorriendo con la mirada a los distintos líderes de secta. Aunque el poder del inframundo ha sido suprimido, ese maestro sigue conspirando en las sombras. Debemos permanecer vigilantes y trabajar juntos para proteger el mundo de la espada inmortal. Los líderes de las sectas asintieron en señal de acuerdo, y se confirmó oficialmente una alianza justa que trascendía las sectas, unida por la creencia compartida en la protección. Ethan empuñó la espada del inframundo azul, cuyo espíritu emanaba un pulso cálido, como si presenciara este momento trascendental. Sabía que el camino por delante era largo, pero mientras todos trabajaban juntos, podrían superar cualquier obstáculo, por grande que fuera. Al atardecer, los rayos dorados bañan la torre selladora de demonios con un cálido resplandor. Ethan y sus compañeros se encuentran frente a la torre, contemplando el lejano mar de nubes, con el corazón lleno de expectación por el futuro. La legendaria historia de los guardianes del mundo de la espada y la hada apenas ha comenzado. Capítulo 144. El origen del inframundo bajo la torre que sella a los demonios y el lamento de la espada supresora de demonios. El origen del inframundo bajo la torre que sella demonios y el lamento de la espada supresora de demonios. La sombra de la torre selladora de demonios se extendía a lo largo del crepúsculo, y volutas de niebla negra se filtraban por las grietas moteadas de la torre, señal de que el poder del inframundo se estaba liberando de su sello. Ethan, junto con el daoísta King Xuan y el daoísta Ethan Anji, se encontraban frente a la torre. La luz azul verdosa del dominio de la espada de la fuente espiritual se entrelazaba con la luz dorada de la formación de la espada de la montaña Shu, formando una doble capa de protección alrededor de la torre. Sin embargo, esto no podía detener la gélida succión que emanaba de su base. El poder del origen del inframundo estaba devorando visiblemente la energía espiritual circundante del cielo y la tierra. El sello en la base de la torre se ha agrietado, dejando al descubierto una abertura de medio zan de ancho. El maestro King Xuan sostenía una brújula, cuya aguja giraba frenéticamente.
La luz de la espada supresora de demonios se debilita cada vez más. Probablemente no dure mucho más. Ethan activó su claridad del corazón de la espada, su percepción penetró la torre y claramente vio la escena en la parte inferior de la torre. La espada supresora de demonios estaba atascada diagonalmente en el centro del sello, su hoja cubierta de grietas, y su luz dorada originalmente brillante ahora era solo una tenue brasa. En los huecos del sello, el poder negro del inframundo, como magma hirviendo, impactaba constantemente la espada, y en lo profundo de los huecos, un par de ojos escarlatas se abrían lentamente, que era la conciencia condensada del origen del inframundo. Primero debemos reforzar el sello para proteger la espada supresora de demonios. Ethan presionó con fuerza la espada azul del inframundo, y la luz azul verdosa del corazón de la fuente espiritual se intensificó. Maestro Qingxuan, por favor, guía a los discípulos de la montaña Shu para que mantengan la formación de espadas y usen la energía justa para suprimir el poder del inframundo. Maestro Ethan Anji, por favor, usa la energía espiritual de la fuente espiritual para reparar las grietas del sello. Yo iré al fondo de la torre para intentar despertar la espada supresora de demonios. El maestro Ethan Anji ascendió y sacó el cristal del origen de la fuente espiritual de sus túnicas. El cristal resplandeció con una luz azul pura. Este cristal puede llenar temporalmente los huecos del sello, pero alguien debe guiar la energía espiritual en la base de la torre. Joven amigo Ethan, debes tener cuidado. La conciencia del origen del inframundo ya ha tomado forma, y su poder supera con creces el del ancestro de la sombra sangrienta. Ethan tomó el cristal, respiró hondo y usó el paso Yangian para lanzarse hacia la entrada de la torre de atrapamiento de demonios. El aire dentro de la torre era gélido, y las runas en las paredes habían perdido su brillo hacía tiempo. Innumerables demonios menores, corrompidos por el poder del inframundo, salen de las sombras, solo para disolverse instantáneamente en la luz del dominio de la espada de la fuente espiritual. Avanzó a toda velocidad, atravesando los 7 niveles de la torre. Los sellos en cada nivel se tambaleaban bajo el impacto del poder del inframundo, y los grandes demonios reprimidos rugían con furia, intentando liberarse de sus ataduras. Al llegar al fondo de la torre, una presión abrumadora los envolvió. La conciencia del origen del inframundo flotaba sobre el sello, su niebla negra se condensaba en enormes tentáculos que golpeaban frenéticamente la espada supresora de demonios. Sin dudarlo, Ethan arrojó el cristal del origen de la fuente espiritual a la grieta del sello. El cristal explotó en el aire, y una luz azul irrumpió en la grieta como un maremoto, estabilizando temporalmente la propagación del poder del inframundo. Mocoso humano, ¿crees que esta pizca de energía espiritual puede detenerme? Dijo la conciencia del origen del inframundo con voz ronca, mientras sus tentáculos se dirigían hacia Ethan, arremetiendo con un aura devoradora. Ethan movilizó el dominio de la espada de la fuente espiritual, condensándolo en el escudo sagrado del fénix espiritual frente a él, al tiempo que clavaba la espada azul del inframundo en el suelo. La luz azul del alma de la espada se entrelazó con la energía espiritual de la fuente espiritual, formando un muro de espadas que se extendía por la base de la torre. Estallido. En el instante en que los tentáculos chocaron contra el muro de espadas, la base de la torre tembló violentamente y los escombros cayeron desde arriba. Ethan presionó los dientes, canalizando toda su energía en la espada azul del inframundo. El corazón de la fuente espiritual dentro de la espada resonó completamente con el alma de la espada, desatando un aura entrelazada de color azul dorado que se dirigió hacia el origen del inframundo. El aura de la espada portaba el poder de purificarlo todo. Los tentáculos se disolvieron rápidamente en la luz, y la conciencia del origen del inframundo lanzó un grito agudo, volviéndose ligeramente transparente. Aprovechando el estado debilitado del inframundo, Ethan se apresuró hacia la espada supresora de demonios. El poder negro del inframundo se filtraba por las grietas de la hoja, y la tenue luz dorada, nutrida por la energía espiritual del manantial, finalmente mostró un destello de vida. Colocó la palma de la mano sobre la empuñadura, y su clara percepción del núcleo de la espada desarrolló una conexión con el alma de la espada supresora de demonios. Un pensamiento antiguo y doloroso inundó su mente. El cansancio de la espada supresora de demonios por custodio el sello durante 1000 años, y su impotencia ante el origen del inframundo. Espada supresora de demonios, sé que estás cansada, pero ahora, el mundo de la espada inmortal te necesita. Gritó Ethan en su corazón, vertiendo continuamente la energía espiritual del corazón del manantial espiritual y el poder del alma de la espada del inframundo azul en la espada supresora de demonios.
De repente, la espada emitió un grito de espada claro y melodioso, el poder del inframundo en las grietas retrocedió rápidamente, y una luz dorada surgió como un incendio forestal, suprimiendo instantáneamente el efecto del inframundo en la base de la torre, y las brechas del sello se cerraron lentamente bajo el de la luz dorada. No. La conciencia del origen del inframundo rugió desesperada, intentando romper el sello una vez más, pero quedó firmemente atrapada por la luz dorada de la espada supresora de demonios. Ethan aprovechó la oportunidad para movilizar el dominio de la espada de la fuente espiritual, condensando toda la energía espiritual en una enorme red de luz que atrapó la conciencia del origen del inframundo en su interior. Daoísta Qingxuan, Daoísta Ethan Anji, rápido. Usen la formación de espadas de la montaña Shu y la energía espiritual de la fuente espiritual para reforzar el sello. Desde fuera de la torre llegó una respuesta del taoísta Qingxuan. La luz dorada de la formación de la espada de la montaña Shu y la energía espiritual del manantial espiritual irrumpieron simultáneamente en la base de la torre, entrelazándose con la luz dorada de la espada supresora de demonios para formar una triple defensa. La conciencia del origen del inframundo luchó violentamente dentro de la red de luz, pero no pudo atravesarla. Finalmente, purificada por la triple luz, se convirtió en una voluta de humo negro y quedó sellada de nuevo en el origen del inframundo, en la base de la torre. Una vez superada la crisis, Ethan se desplomó al suelo, con su energía espiritual casi agotada. Observó cómo la espada supresora de demonios recuperaba su brillante luz dorada y las grietas de su hoja sanaban lentamente gracias al abastecimiento de la energía del manantial espiritual. Una sensación cálida inundó su corazón. Los daoístas Qingxuan y Tananji entraron en la base de la torre, con los ojos llenos de alivio al contemplar el sello estable. Joven amigo Ethan, gracias a ti, el sello de la torre de sellado de demonios finalmente se ha estabilizado, dijo el maestro Qingxuan, dándole una palmada en el hombro. La espada supresora de demonios ha establecido una conexión contigo. De ahora en adelante, serás su nuevo guardián. Ethan empuñó la espada supresora de demonios, sintiendo una pura intención de espada que recorría su cuerpo, resonando con el espíritu de la espada del inframundo azul. Sabía que, si bien la crisis en la torre de bloqueo de demonios se había resuelto, la amenaza del origen del inframundo no había desaparecido, y el misterioso maestro seguía conspirando en las sombras. Pero mientras tenía la espada supresora de demonios y la espada del inframundo azul en sus manos, ya sus aliados de la Alianza del Camino justo a su lado, confiaba en poder proteger el mundo de la espada inmortal. Los últimos rayos del sol poniente se filtraban por las ventanas de la torre selladora de demonios, iluminando a las tres figuras. Ethan se puso de pie, empuñando la espada supresora de demonios y la espada del inframundo azul, con una mirada decidida en sus ojos. Aún podía guardarle nuevos desafíos, pero la leyenda de la espada y sus guardianes no había hecho más que empezar. Capítulo 145. La oportunidad para la resonancia de las espadas gemelas y las huellas de los restos del inframundo. El catalizador de la resonancia de las dos espadas y los vestigios de los restos del inframundo. Mientras la luz dorada en la base de la torre de sellado de demonios se desvanecía gradualmente, la espada supresora de demonios regresó a su lugar, y los patrones de su hoja resonaron extrañamente con la espada azul del inframundo en la palma de Ethan. Las luces de ambas espadas se entrelazaron en una banda de luz azul dorada, fluyendo lentamente a lo largo de las grietas del sello, purificando por completo el aura restante del inframundo. Ethan pudo sentir claramente que el espíritu de la espada supresora de demonios le transmitía, a través de esta resonancia, los recuerdos de 1000 años de protección. Desde el heroico sellado inicial del origen del inframundo, pasando por los sacrificios de los guardianes sucesivos, hasta la crisis de la secta de la sombra sangrienta que rompió el sello. Cada recuerdo conllevaba una gran responsabilidad. Esto es una señal de resonancia de espadas duales. Los ojos del maestro Qingxuan brillaron de sorpresa. Según las antiguas leyendas, la espada azul del inframundo y la espada supresora de demonios fueron forjadas originalmente a partir de la misma fuente. Si ambas espadas pueden resonar por completo, pueden desatar un poder mucho mayor que 1 más 1 igual 2, suficiente para acabar con cualquier espíritu maligno del inframundo. El maestro Ethan Anji avanzando con la cabeza, rozando con la punta de los dedos la hoja de la espada supresora de demonios. Sin embargo, las dos espadas han estado separadas durante 1000 años, y sus espíritus se han oxidado hace mucho tiempo. Si queremos que estén completamente sincronizadas, necesitamos un detonante. Tal vez librar una batalla de vida o muerte juntas, o tal vez encontrar la energía primordial que pueda nutrir ambas espadas al mismo tiempo.
Ethan sujetó las empuñaduras de las dos espadas, intentando canalizar su poder para fusionarlas. Una luz dorada y azul fluía en sus palmas, pero una barrera invisible impedía que se unieran por completo. Comprendió. Tal como habían dicho los dos sacerdotes taoístas, las dos espadas necesitaban más tiempo para armonizar. Justo entonces, sus agudos sentidos detectan un leve rastro de energía fantasmal que escapaba rápidamente del pasaje secreto en el lado oeste de la torre selladora de demonios. Hay restos del inframundo. Gritó Ethan, desenvainando ambas espadas simultáneamente. Maestro Qingxuan, maestro Ethan Anji, les pido que se queden a custodio la torre de encerrado de demonios para reforzar el sello. Voy tras ellos. Antes de que los dos pudieran responder, ya había usado su paso Yangian para precipitarse al pasaje secreto. El pasaje era estrecho y húmedo, y aunque el aura del inframundo en las paredes era tenue, dejaba un rastro claro, indicando que alguien había escapado del fondo de la torre en el caos posterior a la supresión de la esencia del inframundo. Ethan activó su dominio de la espada de la fuente espiritual, y una luz azul verdosa se expandió por el pasaje, purificando uno a uno a los demonios del inframundo ocultos en las sombras. Al mismo tiempo, usé su claridad del corazón de la espada para fijar la fuente del aura. Una figura vestida con una capa negra, que portaba una caja que brillaba con una luz inquietante, corría frenéticamente por el pasaje. ¡Alto! Exclamó Ethan, acelerando la persecución. Su espada azul del inframundo lanzó un aura de espada al tobillo de la figura. Esta reaccionó con extrema rapidez, esquivando el ataque y arrojando simultáneamente la caja que tenía en la mano contra Ethan. La caja explotó en el aire, y una niebla negra llenó al instante todo el pasaje secreto, revelando docenas de gusanos Gu del inframundo ocultos en su interior, que se abalanzaban sobre Ethan. Un simple truco. Burló Ethan. La luz dorada de la espada supresora de demonios surgió con fuerza, la niebla se disipó rápidamente en su interior y el Gu del inframundo se convirtió en cenizas. Aprovechando la oportunidad, se lanzó tras la figura, cruzó sus espadas gemelas y la luz azul dorada la inmovilizó firmemente. La capa se deslizó, revelando un rostro familiar. Era el sumo sacerdote de la aldea de hechicería de Nanzao, cuyos ojos brillaban con el tono escarlata característico del poder del inframundo, claramente corrompido por completo. Fuiste tú. El corazón de Ethan se encogió. ¿La conspiración entre la aldea de la brujería y el origen del inframundo fue idea tuya? El sumo sacerdote rió maniáticamente, su aura del inframundo se intensificó. Así es. Mientras pueda obtener el poder del inframundo, podré controlar todo Nanzao. Qué lástima, ha arruinado mis aviones. Pero no importa, ya he obtenido la semilla del inframundo. En cuanto él siembre en la tierra de Nanzao, no pasará mucho tiempo antes de que todo Nanzao se convierta en un paraíso del inframundo. De repente, sacó una semilla negra de sus túnicas. La semilla irradiaba una luz idéntica a la del origen del inframundo. Era la semilla del inframundo que había sacado clandestinamente del fondo de la torre selladora de demonios. Ethan reaccionó con rapidez, y la luz dorada de la espada supresora de demonios envolvió instantáneamente la semilla. Esta forcejeó violentamente dentro de la luz, pero no pudo liberarse. Al ver esto, el sumo sacerdote intentó detonar el poder del inframundo en su interior, sacrificándose para llevarse a Ethan con él. Sin embargo, quedó firmemente sujeto por la luz azul verdosa del dominio de la espada de la fuente espiritual y, finalmente purificado por las espadas gemelas, se desvaneció en una voluta de humo negro. Ethan presionó con fuerza la semilla del inframundo. La semilla fue perdiendo gradualmente su brillo bajo la luz dorada de la espada supresora de demonios, hasta convertirse en una simple piedrecita negra. Suspensó aliviado, pero también se dio cuenta de que los vestigios del inframundo no habían sido erradicados por completo. El misterioso maestro seguía tramando en secreto, y la aldea de brujería de Nanzao podría ser solo un eslabón en la cadena. Al regresar a la torre del sellado de demonios, los daoístas Qingxuan y Ethan Anji ya habían reforzado el sello. Al ver la piedrecita en la mano de Ethan, sus rostros se tornaron serios. ¿Es esta la semilla del inframundo? Si se planta, las consecuencias serán inimaginables. Parece que aún quedan muchos vestigios del inframundo en la aldea de brujería de Nanzao. Debemos ir a Nanzao cuanto antes para eliminar por completo esta amenaza. Ethan ascendió y envainó sus espadas gemelas. La espada supresora de demonios y la espada del inframundo azul vibraron ligeramente en su cintura, como si anticiparan una nueva batalla.
Sabía que el viaje a Nanzao no solo serviría para eliminar los restos del inframundo, sino que quizás también sería una oportunidad para que las espadas gemelas alcancen su máxima expresión. Al atardecer, los tres aprendieron su viaje a Nanzao. La luz dorada de la torre de atrapamiento de demonios se desvaneció gradualmente tras ellos, mientras que la tierra de Nanzao, frente a ellos, estaba envuelta en una tenue sombra del inframundo, esperando a que la disiparan. La penumbra de la aldea de brujería de Nanzao y el primer choque de las espadas gemelas. El viaje a Nanzao resultó más opresivo de lo previsto. Cuanto más se acercaban a la aldea de la brujería, más densa se volvía la atmósfera fantasmal. Los bosques, antaño exuberantes, fueron perdiendo su color, adquiriendo un tono gris verdoso oscuro. Incluso el canto de los pájaros desapareció, dejando solo el susurro del viento entre las hojas secas. Ethan cabalgaba al frente, con la espada supresora de demonios y la espada del inframundo azul temblando ligeramente a su cintura. En su lúcida percepción, un débil pero denso silbido de insectos fantasmales provenía de la dirección de la aldea de la brujería, como innumerables agujas finas que le atravesaban la mente. El perímetro exterior de la aldea de la brujería está justo delante. El maestro Ethan Anji detuvo su caballo y señaló el contorno de la aldea, envuelto en una niebla negra. El tótem de brujería en la puerta de la aldea ha sido corrompido por el poder del inframundo y se ha transformado en una criatura maligna que absorbe almas. Si te acercas precipitadamente, serás atacado por los gusanos de brujería. Ethan desmontó y desenvainó ambas espadas simultáneamente. La luz dorada de la espada supresora de demonios y la luz azul verdosa de la espada del inframundo azul se entrelazaron, formando un escudo de luz semitransparente frente a él. Primero iré a eliminar los gusanos Gu exteriores. Usa la energía espiritual del manantial espiritual y la formación de espadas de la montaña Shu para protegernos y minimizar las bajas. Antes de terminar de hablar, ya se había lanzado hacia la puerta usando el paso Yangian. Los tótems a ambos lados de la puerta cobraron vida repentinamente, enredaderas negras brotando del suelo, entrelazadas con innumerables gu del inframundo, se lanzaron hacia Ethan como serpientes venenosas. Blandió sus espadas gemelas, una luz dorada y azul cayó como una tormenta, cortando las enredaderas y purificando por completo los gu del inframundo. Al ver esto, la docena de discípulos de la aldea de la brujería tras la puerta alzaron sus lanzas envenenadas y cargaron, pero en el instante en que tocaron el escudo de luz, la energía espiritual del manantial purificó el poder del inframundo dentro de sus cuerpos, dejándolos paralizados e incapaces de luchar. No les hagas daño, gritó Ethan, conteniendo deliberadamente sus golpes de espada. Solo están siendo controlados por el gu del inframundo. Aún hay esperanza. El maestro Ethan Anji comprendió de inmediato, sacó un talismán de la fuente espiritual de su túnica y lo arrojó contra los discípulos caídos. La luz azul del talismán explosivo penetró en sus cuerpos, y el rojo de sus ojos se desvaneció gradualmente, revelando una expresión de desconcierto. El maestro Kim Xuan entonces guió a los discípulos de la montaña Shu para formar una formación de espadas, una luz dorada envolvió todo el perímetro exterior, acabando uno a uno con los gusanos gu del inframundo restantes. A medida que se adentraban en el bastión de la brujería, la escena se volvía cada vez más espantosa. La mayoría de las otras felices casas de bambú se habían derrumbado, y el suelo estaba cubierto de cadáveres de aldeanos corrompidos por el gu del inframundo. Gusanos gu negros se arrastraban entre los cuerpos, y el aire estaba impregnado de hedor putrefacción y sangre. La lucidez de Ethan, con su agudo instinto de espada, detectó de repente una poderosa fluctuación del inframundo que emanaba del altar en el centro de la aldea. Allí, una docena de practicantes de brujería, completamente corrompidos por el poder del inframundo, rodeaban un enorme altar negro, inyectando a la fuerza las almas de los aldeanos en una semilla del inframundo situada en el centro del altar. La semilla ya había echado raíces y brotado, convirtiéndose en una plántula con marcas negras que absorbía con avidez las almas. ¡Alto! Rugió Ethan, blandiendo sus espadas gemelas y creando un aura entrelazada de color azul dorado que apuntaba directamente al altar de sacrificios. Los hechiceros se giraron de inmediato, activando los gusanos gu del inframundo que rodeaban el altar para formar una muralla negra de insectos, bloqueando el ataque del aura. El hechicero principal, el hermano menor del sumo sacerdote, blandió su bastón de hueso, apuntándole a Ethan. Una niebla negra se condensa en una gigantesca garra fantasmal que se balancea con una aura destructiva. Dominio de la espada de la fuente espiritual, actívalo. Gritó Ethan, y surgió una luz azul verdosa, atrapando firmemente las garras fantasmales.
Al mismo tiempo, lanzó la espada supresora de demonios al aire. Su hoja giró sobre el altar, y una luz dorada cayó como la luz del sol, liberando las almas que contenían y disipándolas en luz blanca. La espada del inframundo azul giró en su mano, y la energía espiritual del corazón de la fuente espiritual fluyó a través de su hoja hacia el suelo, purificando los gusanos gu del inframundo que yacían debajo. Han arruinado el plan del maestro, todos deben morir. Rugió furioso el hermano menor del sumo sacerdote, clavando su bastón de hueso en el altar. La plantula de la semilla del inframundo se hinchó repentinamente, enredaderas negras se enroscaron con el poder del inframundo, atacando a Ethan. Ethan saltó, atrapando la espada supresora de demonios que caía, y simultáneamente clavó ambas espadas en las enredaderas. Una luz dorada y azul se extendió a lo largo de las enredaderas, la plantula luchó violentamente dentro de la luz, los patrones negros retrocedieron rápidamente, hasta que finalmente se disiparon en una voluta de humo negro. Sin el apoyo de la semilla del inframundo, el poder del inframundo de los hechiceros se disipó rápidamente. Ethan aprovechó la oportunidad, blandiendo sus espadas gemelas. Una luz dorada y azul barrió el altar como un torbellino, golpeando a los hechiceros uno por uno y haciendo caer al suelo. Justo entonces, las espadas gemelas emitieron un sonido claro y resonante, y su luz dorada y azul se intensificaron. En su percepción nítida y penetrante, las almas de las espadas gemelas se fusionaron por completo, formando una banda de luz que se expandió por toda la aldea, purificando instantáneamente toda la aldea de los hechiceros de la energía del inframundo. Las espadas gemelas resonaron con éxito. Exclamó el maestro Qingxuan emocionado, con los ojos llenos de alegría. Este es el legendario poder de las espadas gemelas que alejan el mal, un poder ancestral. Ethan empuñó las espadas gemelas, sintiendo claramente que la luz dorada de la espada supresora de demonios y la luz azul verdosa de la espada del inframundo azul se habían fusionado por completo. El alcance de la claridad del corazón de la espada se había expandido a 2000 metros, multiplicando su daño a los espíritus malignos del inframundo. Observó a los aldeanos de la aldea de la brujería que habían recuperado su claridad, y una cálida corriente brotó en su corazón. Esta batalla no solo había eliminado los restos del inframundo, sino que también había permitido que las espadas gemelas alcanzaran su primera resonancia verdadera en 1000 años, agregando una importante baza en su próximo enfrentamiento con el misterioso maestro. Al caer el sol, los aldeanos de Wugu comenzaron a limpiar las ruinas, mientras que los discípulos de la montaña Shu y Penglai ayudaban a atender a los heridos. Ethan permanecía en el centro del altar, con sus espadas gemelas clavadas en el suelo, cuya luz azul dorada envolvía toda la aldea como una barrera de esperanza. Sabía que, si bien la crisis en Nanzhao Wugu se había evitado, la misteriosa conspiración del maestro continuaba, y el origen del inframundo bajo la torre selladora de demonios era solo la punta del iceberg. Pero mientras tenía el poder de sus espadas gemelas resonando juntas y a sus aliados de la Alianza Justa a su lado, confiaba en poder proteger cada rincón del mundo de Xianjian. El maestro Ethan Anji se acercó a él, contemplando el lejano mar de nubes. Joven amigo Ethan, el líder de la secta de la montaña Shu ha informado que los restos del inframundo de otras regiones se están reuniendo rápidamente, y su objetivo parece ser la isla Penglai en el mar del este. Debemos regresar cuanto antes para prepararnos para la próxima batalla. Ethan desenvainó sus espadas gemelas, una luz dorada y azul giraba en sus palmas. Muy bien. Pongámonos en marcha ahora. Los tres montaron a caballo y galoparon hacia la isla de Penglai. El humo de la aldea de Wugu se elevaba tras ellos, trayendo consigo la esperanza de un renacimiento, mientras que el mar del este, frente a ellos, estaba envuelto en una tenue y misteriosa sombra. Una tormenta aún mayor estaba a punto de comenzar. Capítulo 147. La sombra del mar del este y los preparativos de Penglai para la guerra. Las sombras fantasmales del mar del este y los preparativos de Penglai para la guerra. La ruta marítima hacia el mar de China Oriental estaba envuelta en una inquietante niebla gris. Mientras la nave espiritual navegaba, su casco era constantemente atraído por una tenue e imperceptible fuerza de succión, como si algo acechara en las profundidades marinas. Ethan se encontró en la proa, con sus dos espadas cruzadas y sostenidas horizontalmente. La luz dorada de la espada supresora de demonios y la luz azul verdosa de la espada del inframundo azul se entrelazaban para formar una red de luz, disipando la niebla gris alrededor de la nave espiritual capa por capa. Este era el escudo de luz disipadora del mal, desbloqueado tras la resonancia de las dos espadas, que triplicaba la eficacia de purificación del aura del inframundo.
Incluso los gusanos Gu del inframundo ocultos en el agua se convertían en burbujas inofensivas bajo la radiación del escudo de luz. Esta niebla gris es la niebla del inframundo, que puede paralizar la mente de las personas. Si un barco común entrara, se perdería en media hora y acabaría siendo engullido por el poder del inframundo de las profundidades marinas. El maestro Ethan Angie estaba de pie junto a Ethan, el cristal de manantial espiritual en su mano brillaba con una luz azul mientras purificaba continuamente la turbia niebla que intentaba acercarse al barco espiritual. Según el mensaje de Penglai, esta turbia niebla apareció repentinamente hace 3 días, y su origen se encuentra en la fosa del inframundo al sureste de la isla Penglai, el lugar donde la raza del inframundo de las profundidades marinas fue sellada en tiempos antiguos. El corazón de espada de Ethan atravesó la superficie del mar, sus sentidos extendiéndose a lo largo del flujo de la niebla turbia. En las profundidades de la fosa del inframundo, innumerables tentáculos negros se retorcían en el agua, cada uno enredado con el poder del inframundo. En el fondo de la fosa, un antiguo altar envuelto en el poder del inframundo despertaba lentamente. En la tablilla de piedra negra en el centro del altar estaban grabadas runas del mismo origen que el sello de la torre de encerrado demoníaco, claramente colocadas por la raza del inframundo para romper el sello. Quieren aprovechar el debilitamiento del sello de la fosa del inframundo para despertar a la raza del inframundo en las profundidades marinas. Exclamó Ethan con expresión solemne, mientras la luz de sus espadas gemelas se intensificaba repentinamente. Si lo consiguen, no solo la isla Penglai quedará sumergida, sino que todos los seres vivos del mar de China Oriental serán corrompidos por el poder del inframundo. El maestro King Xuan sacó inmediatamente el talismán de comunicación de Shusan, lo imbuyó de poder espiritual y lo arrojó al aire. He avisado a los discípulos de Shusan que se dirijan con antelación a la fosa del inframundo para brindar apoyo. La señorita Lindsay de Penglai también guiará a sus discípulos para establecer una formación de manantiales espirituales alrededor de la fosa. Debemos llegar antes de que el altar despierte por completo para impedir que la raza del inframundo rompe el sello. Protegida por los escudos de luz de espada gemela, la nave espiritual aceleró, purificando rápidamente las turbias brumas del inframundo a su paso. Incluso los cadáveres de insectos del inframundo que flotaban en la superficie del mar se disiparon por completo gracias a la radiación de los escudos de luz. Al acercarse a la fosa del inframundo, la superficie del mar tembló violentamente y una columna negra de agua de decenas de metros de altura se brotó de la fosa. Entre la columna se encontraron innumerables figuras de la raza del inframundo. Seres con cuerpos humanos, colas de pez, piel azul negruzca, que empuñaban lanzas hechas de huesos del inframundo y tenían ojos carmesí sedientos de sangre. Eran la raza del inframundo de las profundidades marinas, sellada durante miles de años. «Están aquí», gritó Ethan, desenvainando ambas espadas simultáneamente. La luz dorada y azul de las espadas surcó el cielo como dos estrellas fugaces, dirigiéndose hacia el clan del inframundo en primera línea. Por donde pasaba la luz de las espadas, los cuerpos del clan del inframundo se purificaban al instante y sus lanzas se disipaban en una niebla negra. Lin Shi y sus discípulos Penglai ya habían establecido una formación de manantial espiritual alrededor de la trinchera. Una energía espiritual azul verdosa brotó del núcleo de la formación, atrapando firmemente al clan del inframundo que intentaba atravesar la trinchera. Mientras tanto, los discípulos Shusan formaron una formación de espadas, entrelazando la luz dorada con la energía espiritual para crear una roja defensiva impenetrable. «Humanos, ¿cómo os atrevéis a impedirnos volver a ver la luz del día?». El líder del clan del inframundo emergió de la columna de agua. Era el doble de grande que un miembro común del clan del inframundo y blandía un tridente que irradiaba poder del inframundo. Lo arrojó con furia contra Ethan. El tridente desprendía un aura de destrucción que ennegrecía el agua del mar a su paso, e incluso provocaba ondas que se extendían por los escudos de luz de las espadas gemelas. Ethan no se enfrentó al ataque de frente. En cambio, usé el paso Yangian para moverse rápidamente por el mar mientras blandía sus espadas gemelas. La luz dorada y azul de las espadas se condensa en un enorme ki maligno, rompe espadas gemelas y presiona el tridente. Estallido. En el instante en que el ki impactó contra el tridente, una enorme ola se estalló en la superficie del mar. El poder del inframundo en el tridente se disipó rápidamente y, finalmente, fue derribado por la luz de las espadas, incrustándose en un arrecife distante. Al presenciar esto, el líder del clan del inframundo rugió de furia, activando el poder del inframundo dentro de la trinchera.
Innumerables tentáculos negros emergieron del agua, atacando la formación del manantial espiritual y la formación de la espada de la montaña Shu. Ethan movilizó de inmediato el poder de la resonancia de sus espadas gemelas, y una luz azul dorada envolvió todo el campo de batalla. Los tentáculos se disolvieron rápidamente en la luz, y los miembros del clan del inframundo atrapados lanzaron gritos estridentes mientras sus cuerpos se regresaban gradualmente transparentes. Purificad el altar. Gritó Ethan al Imps y al taoísta Qingxuan, saltando por los aires y blandiendo sus espadas gemelas contra el altar situado en el fondo de la fosa del inframundo. La luz de la espada atravesó el agua de mar y alcanzó con precisión la tablilla de piedra negra en el centro del altar. Las runas de la tablilla se desvanecieron rápidamente bajo la influencia de una luz dorada y azul verdosa, y la velocidad de activación del altar también disminuyó considerablemente. Aprovechando la situación, Limps y el taoísta Qingxuan condujeron a sus discípulos a la trinchera. La energía espiritual de la formación de la fuente espiritual y la luz dorada de la formación de la espada de la montaña Shu fluyeron simultáneamente hacia el altar, suprimiendo el poder del inframundo capa por capa. Al ver que la situación era desesperada, el líder del inframundo intentó detonar el poder del inframundo dentro de su cuerpo para perecer junto con todos, pero quedó firmemente atrapado por el escudo de luz de espadas gemelas de Ethan y finalmente se disipó en una voluta de humo negro en la luz purificadora. Cuando se purificó el último vestigio del poder del inframundo, el sello de la fosa del inframundo se volvió a sellar, y la turbia niebla del inframundo sobre la superficie del mar se disipó gradualmente, revelando las aguas azules originales. Ethan envainó su espada y aterrizó, sus piernas flaquearon y casi se desplomó sobre la vaca espiritual. El poder de la resonancia entre las dos espadas era fuerte, pero también había consumido la mayor parte de su energía espiritual, y sus meridianos palpitaban de dolor. Joven amigo Ethan, tómate esto rápido. Limps le entregó una píldora de la fuente espiritual. Está hecha con la esencia de la fuente espiritual. Puede restaurar rápidamente el poder espiritual y reparar los meridianos dañados. Ethan tomó la píldora y se la tragó. Una energía espiritual refrescante recorrió su garganta y sus meridianos dañados se repararon rápidamente. Miró hacia la fosa del inframundo, pero su corazón no se tranquilizó en absoluto. La aparición del clan del inframundo significaba que el misterioso plan del maestro comenzaba a acercarse, y que probablemente les aguardaba una crisis aún mayor. El maestro Qingxuan se acercó a él, mirando la isla Penglai a lo lejos. La formación de la fuente espiritual ha informado de que el aura del inframundo alrededor de la isla Penglai se está intensificando rápidamente. Ese misterioso maestro probablemente actuará personalmente. Debemos regresar rápidamente a Penglai para prepararnos para la batalla final. Ethan sujetó con fuerza sus espadas gemelas, una luz dorada y azul giraba en sus palmas. Muy bien. Pongámonos en marcha ahora. La barca espiritual zarpó de nuevo, dirigiéndose a toda velocidad hacia la isla de Penglai. La luz del sol sobre el mar se volvió a calentar, pero no pudo disipar la solemnidad en el corazón de Ethan. Sabía que una batalla final por la supervivencia del mundo de Xiajian había comenzado silenciosamente en las yeguas que rodeaban la isla de Penglai. Capítulo 148 La grieta del inframundo bajo la torre que sella a los demonios. La grieta del inframundo bajo la torre selladora de demonios y el lamento de la espada supresora de demonios. La sombra de la torre de sellado de demonios se extendía a lo largo del crepúsculo. Ethan y el taoísta Qingxuan se encontraron frente a la formación de sellado en la base de la torre. Al rozar con las yemas de los dedos los fríos ladrillos de piedra, pudo sentir claramente las vibraciones del suelo. Cada temblor iba acompañado del aura gélida del origen del inframundo que emanaba, como innumerables agujas finas que atravesaban las defensas de la formación de sellado. Las runas del sello han desarrollado 17 grietas. El maestro Qingxuan sacó una brújula, cuya aguja giraba frenéticamente bajo la interferencia del aura del inframundo. El poder espiritual de la espada supresora de demonios se está disipando rápidamente. Si no se encuentra una forma de reponer su poder espiritual en 3 días, el sello colapsará por completo. Ethan activó su claridad del corazón de la espada, y sus sentidos penetraron la formación de sellado hasta llegar al fondo de la torre de bloqueo demoníaco, donde la grieta del inframundo era más ancha de lo que había imaginado, y una niebla negra, como asfalto hirviendo, erosionaba constantemente la espada supresora de demonios. La luz dorada de la espada se había atenuado considerablemente, y la energía de la espada, originalmente afilada, se había vuelto lenta. Incluso se podía oír un leve lamento proveniente del alma de la espada, como si resistiera la erosión del poder del inframundo.
La espada supresora de demonios pide ayuda. Ethan sujetó con fuerza la espada del inframundo azul, y la luz azul verdosa del dominio de la espada de la fuente espiritual se expandió automáticamente, intentando inyectar energía espiritual en la formación de sellado. Tenemos que descender y contactar directamente con la espada supresora de demonios. Quizás podamos estabilizar temporalmente su poder espiritual mediante la resonancia del alma de la espada. El maestro Qingxuan avanzó y sacó una llave de bronce de sus túnicas. Esta es la llave supresora de demonios para abrir el pasaje en la base de la torre, que ha sido custodiado por los sucesivos líderes de la secta de la montaña Shu. Sin embargo, el pasaje está lleno de trampas del inframundo y está custodiado por demonios corrompidos por el poder del inframundo, así que tenga cuidado al bajar. Los dos descendieron por el estrecho pasaje. Las antorchas en los muros de piedra proyectaban un inquietante resplandor verde que iluminaba los innumerables esqueletos a lo largo del camino. Restos de antiguos cultivadores y los restos mutilados de demonios que intentaban liberarse de sus sellos. De vez en cuando, veían runas fantasmales incrustadas en los muros de piedra, cuya aura negra requería incluso un considerable esfuerzo por parte del dominio de la espada de la fuente espiritual para purificarla. Cuidado. Ethan se detuvo de repente, su mente de espada se aclaró y captó las fluctuaciones de energía que tenía delante. 3 enormes demonios de hueso del inframundo acechaban al doblar la esquina del pasaje. La niebla negra en sus garras de hueso podía corroer directamente el poder espiritual, claramente guardianes nacidos del origen del inframundo. Al percibir el alboroto, el demonio de hueso rugió y cargó. Ethan sostuvo la espada del inframundo azul horizontalmente frente a él. La luz del dominio de la espada de la fuente espiritual se intensificó, y una energía azul verdosa de la espada surgió como una marea, cortando con precisión las articulaciones del demonio de hueso. La energía de la espada portaba el poder purificador de la fuente espiritual, y la niebla del inframundo que envolvía el cuerpo del demonio de hueso se disipó instantáneamente, convirtiendo sus huesos blancos en polvo bajo la luz. Aprovechando la oportunidad, el maestro Qingxuan activó las runas defensivas en el muro del pasaje con la llave supresora de demonios. Una luz dorada se expande por el muro de piedra, disipando por completo el aura restante del inframundo. Estos demonios de hueso son solo un aperitivo. Cerca de la grieta del inframundo, en la base de la torre, hay guardianes aún más poderosos. Al llegar finalmente al pie de la torre, la visión que se extendía ante ellos les hizo contraer las pupilas de la impresión. La grieta del inframundo se asemejaba a una gigantesca boca negra como la noche, de 10 metros de diámetro, de la que emanaba continuamente una niebla negra, dentro de la cual se podía distinguir vagamente innumerables figuras fantasmales retorcidas. La espada supresora de demonios estaba clavada en diagonal en la plataforma de piedra al borde de la grieta, su luz dorada era ahora casi invisible, y las grietas de su hoja se ensanchaban a un ritmo visible. Espada supresora de demonios. Exclamó Ethan, avanzando con paso firme. La espada del inframundo azul se cernía automáticamente frente a él, y su luz azul resonaba con la luz dorada de la espada supresora de demonios. Vertió toda la energía espiritual del corazón del manantial espiritual en la espada del inframundo azul, y luego la transmitió a la espada supresora de demonios mediante la resonancia de su alma de espada. La luz dorada brilló instantáneamente y la velocidad de expansión de las grietas disminuyó considerablemente. En ese preciso instante, un gigantesco tentáculo negro emergió de la grieta, abalanzándose sobre Ethan con un aura de destrucción. Se trataba de un avatar del Señor del Inframundo, formado a partir de la esencia del inframundo. La niebla negra que emanaba del tentáculo podía absorber directamente el poder espiritual, e incluso la luz del dominio de la espada de la fuente espiritual comenzó a fluctuar violentamente. «Retirada», exclamó el taoísta Qingxuan, blandiendo su espada larga. La energía dorada de la espada cortó los tentáculos, pero la niebla la engulló al instante. Sacó de sus túnicas el tesoro de la montaña Shu, la perla de la concentración. La perla brilló con una luz deslumbrante, repeliendo temporalmente el ataque de los tentáculos. El poder de este clon supera con creces nuestra imaginación. Nosotros dos solos no somos rivales para él. Ethan no se echó atrás. Insertó la espada del inframundo azul en la grieta de la piedra junto a la espada supresora de demonios, y el dominio de la espada del manantial espiritual se conectó completamente con la formación de sellado de la espada supresora de demonios. Tengo una solución. El espíritu de la espada supresora de demonios no se ha extinguido por completo.
Si uso la energía espiritual del manantial espiritual y el espíritu de la espada del inframundo azul como guía, quizás pueda despertar temporalmente su poder. Sentado con las piernas cruzadas sobre la plataforma de piedra, canalizaba simultáneamente su energía espiritual hacia la espada del inframundo azul y la espada supresora de demonios. La energía espiritual azul verdosa del manantial espiritual, la luz azul de la espada del inframundo azul y la luz dorada de la espada supresora de demonios se entrelazaron para formar un pilar de luz tricolor que se dirigió directamente a la grieta del inframundo. Los tentáculos dentro de la grieta emitieron un rugido estridente, disolviéndose rápidamente bajo el rayo de luz, y el aura del origen del inframundo fue suprimida temporalmente. De repente, la espada supresora de demonios emitió un grito claro y melodioso, y las grietas de su hoja comenzaron a sanar lentamente, mientras una luz dorada envolvía de nuevo toda la base de la torre. Ethan suspiró aliviado, y justo cuando estaba a punto de levantarse, sintió una fuerza del inframundo aún más poderosa que emanaba de las profundidades de la grieta. El verdadero avatar del Señor del inframundo estaba despertando. Debemos partir de inmediato. El maestro Kingswan levantó a Ethan. Aunque la espada supresora de demonios se ha estabilizado temporalmente, el Señor del inframundo no lo permitirá. Necesitamos reunir a todas las fuerzas de la Alianza del Camino justo lo antes posible para sellar completamente la grieta. Los dos se retiraron rápidamente por el pasaje, mientras una serie de estruendos emanaban de la base de la torre tras ellos. El aura de la grieta del inframundo se agitaba como una marea, pero la luz dorada de la espada supresora de demonios la bloqueaba firmemente. Ethan miró hacia atrás, a la torre de bloqueo de demonios, comprendiendo que esta batalla contra el Señor del inframundo apenas había comenzado. Despertar la espada supresora de demonios solo les había dado a la alianza justa un breve respiro. Ahora debían encontrar la manera de sellar por completo el origen del inframundo, o todo el mundo de la espada inmortal sería engullido por la oscuridad. Capítulo 149. La movilización de emergencia del Monte Shu y la crisis de la propagación del Gu del inframundo. La movilización de emergencia del Monte Shu y la crisis de la propagación del Gu del inframundo. En cuanto salió del pasaje de la torre selladora de demonios, el viento nocturno que se abalanzó sobre él trajo consigo un aura familiar y escalofriante. No la presencia inquietante del origen del inframundo, sino la dulzura pútrida única de los Gu del inframundo. Ethan se detuvo bruscamente, y su claridad del corazón de la espada se expandió al instante. Vio docenas de Gu del inframundo, resplandecientes con luz negra, rodeando a un discípulo Pengla y herido en el bosque de bambú al pie del monte Shu. Por donde pasaba el enjambre, las verdes hojas de bambú se marchitaban a una velocidad visible, convirtiéndose en polvo negro. Ayuda, ayúdenme. El escudo de energía espiritual del discípulo Penglai estaba cubierto de grietas, 3 Gu del inframundo se arrastraban por su brazo, los patrones negros se extendían rápidamente a lo largo de sus meridianos y su rostro estaba contorsionado por el dolor. Un brillo feroz apareció en los ojos de Ethan, y la espada del inframundo azul se transformó en un rayo de luz azul que atravesó el aire. La luz azul verdosa del dominio de la espada de la fuente espiritual se expande por el bosque de bambú como una marea. El Gu del inframundo se congeló instantáneamente bajo el poder purificador, convirtiéndose en cenizas inofensivas. Y los patrones negros en el brazo del discípulo también se desvanecieron lentamente con la luz, dejando solo leves marcas. Muchísimas gracias, maestro Ethan. El discípulo se desplomó al suelo, con la voz aún teñida de miedo. Nos ordenaron patrullar las afueras del monte Shu, pero jamás imaginamos encontrarnos con tantos Gu del inframundo. Mis compañeros fueron arrastrados a las profundidades del bosque de bambú por los gusanos Gu. El maestro Kingswan tenía una expresión solemne. Sacó un talismán de comunicación y lo imbuyó rápidamente de poder espiritual. La propagación del Gu del inframundo supera con creces las expectativas. Debemos reunir de inmediato a la alianza justa. El talismán se transformó en una luz dorada que se elevó hacia el cielo nocturno y explotó en la cima del monte Shu, convirtiéndose en una llamativa runa de orden de reunión. Esta era la señal de emergencia acordada, que indicaba que todo el mundo de la espada inmortal se enfrentaba a una crisis de supervivencia. Ethan ayudó al discípulo Penglai a levantarse y, con una pizca de energía espiritual concentrada en sus dedos, la infundió en su cuerpo. Regresa primero a la montaña Shu para curar tus heridas. Yo me adentraré en el bosque de bambú en busca de tus compañeros. Luego se dirigió al maestro taoísta Kingswan y le dijo: Maestro taoísta, por favor, organiza a los discípulos para reforzar las defensas de la montaña Shu. Regresaré lo antes posible.
Antes de que el maestro Qingxuan pudiera responder, Etan ya se había adentrado en el bosque de bambú con la espada Qingming. La luz del dominio de la espada de la fuente espiritual brillaba intensamente en la noche, como un faro en movimiento, desalojando uno a uno los Gu del inframundo ocultos en las sombras. Con su aguda percepción, una tenue fluctuación de energía espiritual proveniente de 3 kilómetros de distancia, mezclada con el silbido de los Gu del inframundo, eran los discípulos de Pengla y asediados. Tras una inspección más minuciosa, se descubrió que 7 discípulos de Penglai estaban atrapados en un claro en el centro del bosque de bambú. Sus escudos de energía espiritual estaban a punto de romperse, y cientos de enjambres Gu del inframundo los atacaban sin piedad como una marea negra. Para colmo, un pilar madre Gu que brillaba con luz negra se alzaba en el centro del enjambre. El pilar estaba cubierto por enjambres Gu del inframundo aún más grandes, que constantemente ponían huevos para reponer el número del enjambre. Maestro Etan. Al ver la familiar luz azul, los ojos de los discípulos brillaron con un deseo insaciable de sobrevivir. El pilar madre Gu puede generar gusanos Gu continuamente. Si no lo destruimos, jamás podremos abrirnos paso. Etan no se abrió paso a la fuerza. En cambio, canalizó la energía espiritual de su dominio de la espada de la fuente espiritual, condensándola en docenas de hojas de espada azul verdosas frente a él. Usó el paso de la llama Yan para moverse entre los huecos del enjambre de insectos, sus hojas de espada cortando con precisión al Gu del inframundo que se abalanzaba sobre él. Al mismo tiempo, inyectó una pizca de energía espiritual en el escudo del discípulo más cercano. Aguanta. Voy a destruir el pilar madre Gu. La reina Gu del inframundo, junto al pilar madre Gu, pareció percibir la amenaza, siseando y expulsando una nube de niebla Gu negra. Esta niebla era altamente corrosiva, provocando incluso ondas en la luz del dominio de la espada de la fuente espiritual. Etan estaba preparado. Con un rápido tajo de su espada azul del inframundo, un aura de espada de la fuente espiritual, imbuida del poder del alma de la espada, se disparó, atravesando instantáneamente la niebla Gu y golpeando ferozmente al pilar madre Gu. Quebrar. El pilar madre Gu se quebró en respuesta, brotando savia negra. La reina Gu del inframundo en el pilar lanzó un grito agudo, convirtiéndose en cenizas bajo la purificación de la energía del manantial espiritual. Sin el apoyo de pilar madre Gu, el enjambre Gu del inframundo se sumió instantáneamente en el caos. Etan aprovechó la oportunidad para blandir la espada azul del inframundo, cuya energía azul verdosa barrió como un torbellino, eliminando por completo a los gusanos Gu restantes. Ven conmigo. Etan levantó al discípulo más gravemente herido y guió al grupo en su retirada hacia el monte Shu. En el camino, descubrió que el suelo al borde del bosque de bambú contenía runas del inframundo similares a las de las antiguas tumbas de Shu occidental. Claramente, el señor del inframundo no solo estaba intentando romper el sello de la torre de encerrado de demonios, sino que también estaba usando Gu y runas del inframundo para tender una enorme red del inframundo en el mundo de Xianjian, intentando contaminar por completo la energía espiritual de esta tierra. Al regresar al monte Shu, los refuerzos de la Alianza Justa ya habían llegado. El maestro Etan Anji dirigió a los discípulos de Penglai para reforzar la formación defensiva del manantial espiritual, mientras que Lim Si se ocupaba de usar el agua del manantial espiritual para refinar píldoras antídoto para tratar a los discípulos mordidos por el Gu del inframundo. Los maestros Gu de la aldea de hechicería de Nanzhao también llegaron, trayendo consigo un polvo repelente de Gu especialmente preparado que podía ahuyentar temporalmente al Gu del inframundo, dando tiempo a la defensa. Dentro del salón del consejo, la atmósfera era opresivamente tensa. Etan colocó las runas del inframundo que había descubierto en el bosque de bambú sobre la mesa de piedra. Bajo la luz del manantial espiritual, las runas se conectaron con los puntos rojos del mapa para formar un arco completo. Desde las antiguas tumbas de Shu occidental hasta la fortaleza de brujería de Nanzhao, y luego hasta la torre de encerrado de demonios, todas las pistas apuntaban a una conclusión aterradora. El señor del inframundo estaba usando Gu y runas del inframundo para construir una gran rig del inframundo que abarcaba todo el mundo de la leyenda de la espada y la hada. Una vez completada la matriz, el sello de la torre de encerrado de demonios se rompería por sí solo, y la esencia del inframundo devoraría por completo este mundo. Debemos destruir todas las runas del inframundo y los pilares Madre Gu en 7 días, dijo el maestro Qingxuan, rompiendo el silencio. Según la información enviada por varias sectas, se han descubierto hasta ahora 12 nodos rúnicos y 8 pilares Madre Gu, dispersos por todo el mundo de Xianjian. Solo podemos dividirnos y actuar simultáneamente.
Ethan observó las llanuras de hielo del lejano norte marcadas en el mapa. El nodo rúnico más alejado y la zona con el aura del inframundo más densa. Apretó con fuerza la espada del inframundo azul, cuyo corazón de manantial espiritual brillaba con una luz inquebrantable. Déjame las llanuras de hielo del lejano norte. Allí el aura del inframundo es más fuerte, y necesitamos a alguien que pueda enfrentarse directamente a su poder. El maestro Ethan Anji afirmó. Iré contigo. El manantial del espíritu de hielo en las llanuras heladas del extremo norte tiene el mismo origen que el manantial del espíritu de Penglai. Quizás podamos usar el poder del manantial del espíritu de hielo para purificar por completo los nodos rúnicos. Linksy entregó inesperadamente una caja de brocado que contenía 3 cristales de la fuente espiritual. Estos cristales se han refinado a partir de la esencia de la fuente espiritual. Pueden reponer tu energía espiritual en momentos de crisis y suprimir temporalmente la erosión del poder del inframundo. Las llanuras heladas del extremo norte son gélidas, así que ten cuidado. Ethan ayudó la caja de brocado, sintiendo una sensación cálida en su interior. Al observar los ojos resueltos de los líderes de las distintas sectas en el salón, y las figuras afanosas de los discípulos de Shusan fuera de la ventana, comprendió de repente que la llamada Alianza Justa nunca había sido una batalla solitaria librada por una sola persona, sino más bien la creencia de innumerables personas dispuestas a unirse para proteger su patria y luchar contra la oscuridad. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Ethan y el taoísta Ethan Anji emprendieron su viaje hacia las lejanas llanuras heladas del norte. La barca espiritual surcaba el mar de nubes, con la espada azul del inframundo colgada a sus espaldas, cuya luz azul reflejaba el resplandor azul verdoso de los cristales de la fuente espiritual. Ethan contemplaba el cielo, que poco a poco se tornaba blanco pálido, sin sentir temor alguno. Sin importar los peligros que acechaban en las lejanas llanuras heladas del norte, sin importar cuán aterradora fuera la conspiración del Señor del Inframundo, usaría su espada para proteger esta tierra que durante tanto tiempo había considerado su hogar. Mientras tanto, en el lejano norte, el viento helado aúlla, levantando copos de nieve, y las runas fantasmales ocultas bajo el hielo emanan una aura negra cada vez más densa, a la espera del inminente choque. Capítulo 150. La resonancia de las runas congeladas y el manantial del espíritu de hielo en las llanuras heladas del extremo norte. Las runas congeladas de las llanuras heladas del extremo norte resuenan con el manantial del espíritu del hielo. Mientras la barca espiritual surcaba la nieve y el viento de las llanuras heladas del extremo norte, Ethan comprendió verdaderamente el significado de tierra congelada. El mundo era una extensión de un blanco puro. El viento cortante que transportaba partículas de hielo se sentía como cuchillos afilados raspando sus mejillas, incluso la luz azul verdosa del dominio de la espada de la fuente espiritual parecía congelarse ligeramente. El maestro Ethan Anji sacó 2 capas cosidas con seda de gusano de hielo Penglai y le entregó una. Esta capa puede soportar temperaturas de hasta 50 grados bajo cero y también puede ocultar las fluctuaciones de energía espiritual, evitando la activación prematura del poder del inframundo de los nodos rúnicos. Ethan se puso su capa, y sus agudos sentidos penetraron el viento y la nieve, localizando rápidamente el nodo rúnico. El valle del hielo agrietado en el centro de la llanura helada. Allí, el aura fantasmal goteaba como tinta sobre la nieve, formando una visible columna negra de energía sobre la blanca inmaculada llanura de hielo. Incluso a 10 kilómetros de distancia, se podía sentir el frío penetrante capaz de congelar la energía espiritual. Bajo el hielo del valle de la grieta se encuentra el manantial del espíritu de hielo, dijo el maestro Ethan Anji, señalando el tenue contorno del cañón que se extendía ante él. Según los antiguos registros de Penglai, la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo posee el atributo de hielo más puro, capaz de resistir la erosión del poder del inframundo. Nuestro plan consiste en encontrar primero el manantial del espíritu de hielo, usar su energía espiritual para fortalecer nuestras defensas y, finalmente, unir fuerzas para destruir los nodos rúnicos. Los dos avanzaron penosamente por la espesa nieve hacia el valle de la grieta de hielo, hundiéndose medio metro con cada paso. De vez en cuando, podían ver oscuros gusanos Gu del inframundo retorciéndose bajo el hielo. Ralentizados por el extremo frío, se agruparon instintivamente hacia los nodos rúnicos, intentando claramente proteger el núcleo. Estos Gu del inframundo han sido modificados por el poder del inframundo, y de hecho pueden sobrevivir en el extremo norte. Ethan frunció el ceño. La espada azul del inframundo tembló levemente, y una tenue luz azul recorrió la capa de hielo. Los Gu del inframundo fueron purificados al instante y se hicieron añicos en cristales de hielo negro.
Pero su existencia significa que el poder del inframundo de los nudos rúnicos ha penetrado en las profundidades del campo de hielo. Al llegar a la entrada del valle de la grieta de hielo, el viento y la nieve amainaron repentinamente. La escena en el interior del valle les heló la sangre. Toda la capa de hielo del cañón estaba cubierta de densas y fantasmales runas, cuyos patrones negros se entrelazaban como una telaraña, convergiendo finalmente en un enorme pilar de hielo negro en el fondo del valle. Ese era el núcleo del nodo rúnico. Una niebla negra emanaba continuamente de la superficie del pilar de hielo, congelando lentamente la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo circundante. Aún más escalofriantes eran las 3 marionetas del inframundo de hielo que rodeaban el pilar de hielo. Transformadas a partir de cadáveres de hielo del lejano norte por el poder del inframundo, con sus cuerpos cubiertos de hielo negro, sosteniendo lanzas de hielo en sus manos y con fantasmales llamas verdes bailando en las cuencas de sus ojos. Eran claramente las guardianas de los nudos rúnicos. ¡Ataquen! Gritó Ethan, y el dominio de la espada de la fuente espiritual se desplegó al instante, su luz azul verdosa disipó el frío circundante. Cargó contra la marioneta más cercana, blandiendo la espada del inframundo azul. La luz azul de la espada se entrelazó con el resplandor de los cristales de la fuente espiritual, y asestó un tajo a la lanza de hielo de la marioneta. Con un crujido seco, la lanza de hielo se hizo añicos, y la capa de hielo negro que cubría el cuerpo de la marioneta comenzó a derretirse bajo el poder purificador. El maestro Etananji voló hacia la fuente del espíritu de hielo, su batidor brillaba con una luz azul gélida mientras dispersaba continuamente la niebla fantasmal a su paso. Joven amigo Ethan, iré a extraer la energía espiritual de la fuente del espíritu de hielo. Tú detén la marioneta. Al ver a Ethan traspasar sus defensas, las marionetas del inframundo de hielo rugieron y lanzaron un ataque en masa. Aunque sus movimientos eran lentos, desprendían un aura gélida que congelaba la energía espiritual. Cada ataque provocaba que el aire se condensara en fragmentos de hielo. Ethan esquivó con agilidad usando el paso Yangian, mientras su espada del inframundo azul trazaba ráfagas de energía azul verdosa, cortando con precisión las articulaciones de las marionetas. Sus núcleos se encontraron en sus pechos. Romper las runas del inframundo dentro del núcleo las destruiría por completo. Ahora. Ethan aprovechó una oportunidad en el ataque del título, canalizando toda la energía espiritual del cristal de manantial espiritual hacia la espada del inframundo azul, y atravesó el pecho del título con un solo golpe. Runas negras parpadearon violentamente bajo la luz azul, disipándose finalmente en una voluta de humo negro, y el cuerpo del título se desplomó con un estruendo, convirtiéndose en simples bloques de hielo. Tras eliminar a 2 marionetas, la tercera se descontroló repentinamente, su capa de hielo negro se agitó mientras intentaba ganar tiempo autodestruyéndose. Ethan lo había previsto, y la luz de su dominio de la espada de la fuente espiritual se condensó instantáneamente en un escudo sagrado del Fénix espiritual, bloqueando firmemente el impacto de la autodestrucción. Al mismo tiempo, la voz del taoísta Etananji resonó. Joven amigo Ethan, la energía espiritual de la fuente espiritual de hielo ha sido atraída. De repente, el hielo en el fondo del valle se resquebrajó y brotó un manantial de agua azul helada, cargada de energía espiritual de atributo hielo aún más pura que la del manantial espiritual de Penglai. La energía espiritual se encontró con la luz azul verdosa del dominio de la espada del manantial espiritual, resonando instantáneamente para formar un pilar de luz que se extendió a través del cañón y se elevó directamente hacia el cielo. Las runas fantasmales en el pilar de hielo negro temblaron violentamente dentro del pilar de luz, y la niebla negra se disipó rápidamente. Ahora es el momento. El taoísta Etananji activó la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo, condensándola en una prisión de hielo alrededor del pilar de hielo negro para atrapar temporalmente los nodos rúnicos. Usa la espada del inframundo azul y la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo para purificar completamente las runas. Ethan saltó por los aires, con la espada del inframundo azul en su mano brillando con una mezcla de luz azul hielo y verde esmeralda. Maximizó su percepción de la espada, fijándose con precisión en el núcleo del nodo rúnico, y lanzó un tajo descendente. La energía espiritual de atributo hielo del manantial del espíritu de hielo fluyó hacia la espada, combinándose con el poder purificador del manantial, creando un doble efecto de hielo y fuego. La runa negra se derritió rápidamente bajo el ataque combinado de las 2 energías espirituales, y el pilar de hielo negro comenzó a resquebrajarse. No. Un rugido estridente surgió del interior del pilar de hielo, la conciencia del avatar del señor del inframundo, no puedes destruir mi gran formación.
El sello de la torre selladora de demonios acabará por romperse. Los rugidos se desvanecieron gradualmente, los pilares de hielo negro se hicieron añicos por completo, y el poder del inframundo de los nodos rúnicos fue purificado a fondo por el manantial del espíritu de hielo y la energía espiritual del manantial espiritual. El viento y la nieve en el valle de hielo de la grieta volvieron a amainar, los gu del inframundo bajo la capa de hielo murieron, y el agua del manantial del espíritu de hielo fluyó lentamente, nutriendo la tierra contaminada. Ethan envainó su espada y aterrizó, con su energía espiritual casi agotada, pero no pudo evitar sonreír. La destrucción de los nodos rúnicos en las llanuras heladas del extremo norte significaba que la gran formación del inframundo había sufrido su primera brecha. Miró al taoísta Ethan Anji, quien usó la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo para reparar la capa de hielo dañada por el poder del inframundo. Ahora debemos regresar al monte Shu lo antes posible para apoyar a los demás equipos. Si destruimos todos los nodos rúnicos y el pilar madre Gu, la conspiración del señor del inframundo quedará completamente frustrada. Los dos abordaron la barca espiritual y se dirigieron de nuevo hacia el monte Shu. El cielo sobre el lejano norte se despejó gradualmente, la luz del sol se filtró entre las nubes e iluminó la nieve blanca y pura. Ethan contempló el lejano mar de nubes, con el corazón lleno de esperanza. Aunque la batalla contra el señor del inframundo aún no había terminado, cada nodo destruido los acercaba un paso más a la victoria. Y la espada azul del inframundo que sostenía en la mano, nutrida por la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo durante esta batalla en el lejano norte, había adquirido un atributo de hielo más puro en su espíritu de espada, volviéndose aún más poderosa. Capítulo 151 Informe urgente desde la montaña Shu y los extraños sucesos en la aldea de brujería de Nanzhao. Informe urgente desde Susan y los extraños sucesos en la aldea de brujería de Nanzhao. Mientras la barca espiritual atravesaba las nubes, el cristal de manantial espiritual en la punta del dedo de Ethan emitió repentinamente una rápida luz azul. Una señal de comunicación urgente de la alianza del camino recto. Rápidamente, se llevó el cristal a la frente, y la voz del taoísta Ethan Anji, inusualmente urgente, llegó a su mente a través de la energía espiritual. Joven amigo Ethan. Regresa al monte Shu inmediatamente. Ha ocurrido un grave incidente en la aldea de hechicería de Nanzhao. Lim Yun y los demás fueron emboscados por un avatar del señor del inframundo. La mitad de los discípulos resultaron heridos, y la estela Gu supresora de la aldea de hechicería ha sido corrompida por el poder del inframundo. El Gu del inframundo se está propagando a una velocidad vertiginosa. ¿Qué? El corazón de Ethan se encogió. Su corazón de espada se fijó instantáneamente en la dirección de Nanzhao. El aura fantasmal que emanaba allí era como agua negra hirviendo, devorando rápidamente la fuerza vital de la aldea de brujería. Incluso pudo ver vagamente a Lim Yun y a los demás atrapados cerca del monumento supresor de Gu, cuyos escudos de energía espiritual ya estaban cubiertos de grietas similares a telarañas. ¡Acelera!, gritó Ethan al discípulo Penglai que controlaba la barca espiritual, mientras sostenía la espada Qingming horizontalmente frente a él. La luz azul del alma de la espada se entrelazó con la luz azul del cristal de manantial espiritual, vertiéndose en la formación rúnica de la barca. La velocidad de la barca aumentó repentinamente, atravesando el mar de nubes y dirigiéndose a toda velocidad hacia Nanzhao. Las corrientes de aire a su paso se desgarraron, emitiendo un agudo silbido. El maestro Ethan Anji sacó de sus túnicas un mapa topográfico de la aldea de brujería de Nanzhao y trazó con la punta del dedo la ubicación marcada como estela Gu supresora. La estela Gu supresora es el fundamento de la aldea de brujería, capaz de suprimir la ferocidad de todos los gusanos Gu. Una vez contaminada por el poder del inframundo, no solo los Gu del inframundo se descontrolarán, sino que incluso el antiguo rey Gu de la aldea podría despertar, y las consecuencias serán inimaginables. Ethan observó los densos puntos rojos que rodeaban la estela supresora de Gu en el mapa. Esas eran las zonas de concentración de los Gu del inframundo, que superaban con creces la cantidad presente en las llanuras de hielo del lejano norte.